Buenas noches, qué lindo es encontrarnos otra vez en este espacio de redes de encuentro. Vamos a adoptar una postura cómoda frente a nuestro altarcito y vamos a tener a mano nuestro cuaderno de oración. Sí, ese mismo donde tantas veces escribís. Nos ponemos en presencia de Dios para que este rato sea de encuentro, reflexión y crecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El próximo 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Pedro y Pablo son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia. Dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Escuchamos el Evangelio. Mateo 16, del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para comenzar la reflexión de este encuentro, te vamos a proponer que tengas a mano la iglesia que dibujaste. Y si no tuviste tiempo de hacerla, te proponemos dibujar en tu cuaderno una iglesia bien sencilla. No importa la imperfección de tu dibujo, lo importante será el contenido que vayas escribiendo. Pedro fue un hombre de gran lealtad. Era originario de Betsaida, Palestina. Familia de pescadores con su padre y su hermano Andrés. Pero un día, dejando las redes, siguió a Jesús. Siguió al Maestro para convertirse en pescador de sus semejantes. Cierta vez, Jesús se encontraba en la sinagoga de Capernaum, ciudad donde vivía Pedro al igual que sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su negocio de pesca también estaba allí, al norte del mar de Galilea. Sin dudas, Pedro deseaba que toda aquella gente que compartiera con él la emoción de escuchar al mismísimo Jesús, el mejor maestro de la historia, hablándoles del reino de Dios. Sin embargo, parecía que las cosas estaban tomando otro rumbo. Muchos habían dejado de prestar atención. Algunos incluso estaban criticando descaradamente el mensaje de Jesús. Pero lo que más inquietó a Pedro es que varios discípulos de Cristo tampoco parecían cómodos. Sus rostros ya no reflejaban la alegría de estar aprendiendo la verdad. Se los veía claramente molestos. Pero eso no es todo. Muchos de ellos llegaron a afirmar que el discurso de Jesús era ofensivo. Se negaron a seguir escuchándolo y se marcharon de allí. En varias ocasiones, a Pedro también le costó asimilar las palabras de su maestro y siempre estuvo a prueba su lealtad. Fueron muchas las ocasiones en las que las palabras y acciones de Jesús dejaron desconcertado a Pedro. Una de ellas ocurrió después de que Jesús había alimentado milagrosamente a varios miles de personas. Algunos intentaron nombrarlo rey, pero él reaccionó de una forma que sorprendió a muchos. Se fue de allí para evitarlo. Luego ordenó a sus discípulos que subieran a una barca y se dirigieran a Capernaum. Esa misma noche, mientras navegaban, volvieron a quedarse admirados al ver a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas del mar de Galilea, en medio de una tormenta. En aquella ocasión, Jesús le enseñó a Pedro una importante lección sobre la fe. Las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos muestra la lealtad que Jesús había cultivado en él. En Roma, Pedro sufrió martirio en la persecución desencadenada por el emperador Nerón. Pedro murió crucificado en Roma, pero con gran humildad pidió que lo hicieran con su cabeza cerca del suelo. No se sentía digno de morir en la misma postura que su Señor, el Hijo de Dios. ¿Qué significa hoy ser leales como Pedro? Ser realmente leal a Jesús implica ver sus enseñanzas, esforzarse por aprenderlas, comprenderlas y vivirlas, incluso
cuando algunas de ellas lleguen por sorpresa o no encajen con nuestras preferencias personales. En Pedro, Jesús personificó los cimientos de nuestra iglesia. Entonces, ahora te proponemos que escribas en las paredes de la iglesia que dibujaste los nombres de aquellas personas que fueron cimientos en la construcción de tu fe. Tal vez sea alguna abuela que te enseñó a rezar, o algún amigo o amiga que te invitó a integrar un grupo, o tus compañeros de grupo con los que haces un servicio. Esos nombres son importantes en tu vida de fe. Son los Pedros que Jesús puso en tu camino. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. El otro apóstol que hoy recordamos es Pablo.
Pablo nació con el nombre judío de Saúl, el cual mantuvo hasta su conversión. Era de una familia acomodada de Tarso. Tendría unos 15 años cuando fue a estudiar a Jerusalén y además de aprender sobre la ley, también aprendió el oficio de construir tiendas. Pasó el tiempo y Pablo, cuando aún se llamaba Saúl, se convirtió en un recto joven fariseo, fanáticamente dispuesto contra los cristianos. Creía que los cristianos representaban una nueva secta que amenazaba el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. En los Hechos de los Apóstoles vemos a Saúl presente y aprobando la muerte a piedrazos de Esteban, primer mártir cristiano. Pero fue poco después que Pablo experimentó la revelación que iba a transformar su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos, Jesús se le apareció y tirándolo por suelo le preguntó: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Por la luz sobrenatural quedó ciego. Pablo ante el Señor se entregó totalmente. Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le pidió un profundo acto de humildad, ya que se debía someter a quienes antes perseguía. Vete donde Ananías y él te lo dirá. Después de su llegada a Damasco, siguió con dramática secuencia su repentina conversión, la sanación de su ceguera por el discípulo Ananías y su bautismo. Pablo aceptó ávidamente la misión de predicar el Evangelio de Cristo, pero como todos los santos, vio su indignidad y se apartó del mundo para pasar 3 años en meditación y oración antes de iniciar su apostolado. Hacía falta mucha purificación, pero Jesús lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él. Pablo es el último apóstol constituido y desde entonces fue un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Él nunca descansó de sus labores. Él mismo nos cuenta en sus cartas del Nuevo Testamento que fue apedreado, azotado, naufragó 3 veces, aguantó hambre y sed, noches sin descanso, peligros y dificultades. Fue preso y además de estas pruebas físicas, sufrió muchos desacuerdos y casi constantes conflictos, los cuales soportó con gran entusiasmo por Cristo, por las muchas y dispersas comunidades cristianas. ¿Cuántas veces fuimos como Saúl, incrédulos o indiferentes ante los signos de Dios? Y tal vez ahora nos parecemos un poco a Pablo, cuando recibimos piedras de un mundo superficial, egoísta y deshumanizante. Entonces ahora te proponemos que a tu iglesia, esa que dibujaste, le hagas un camino o varios caminos, y en cada camino escribas palabras o nombres que representen experiencias o gestos que formaron parte de tu conversión. Esas experiencias que hicieron un clic en tu corazón y te llevaron a Jesús.
Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 oh Señor, despiértame. El Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Los dos, Pedro y Pablo, con la fuerza de la fe y el amor a Jesús, anunciaron y ambos sufrieron martirio. Pedro crucificado boca abajo y Pablo degollado. Vamos terminando este tiempo de encuentro, pidiéndote que tomes una foto a la iglesia que dibujaste, la subas a tus redes etiquetando a la Red Juvenil Ignaciana y te dejamos 2 preguntas para que reces y trabajes en tu cuaderno. ¿Qué hago por mi grupo? ¿Qué otra cosa puedo hacer para continuar la obra de Pedro y Pablo en la construcción de mi iglesia? Terminamos este momento invitándote a que reces con nosotros nuestra oración Envíanos locos. Oh Dios, envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, hombres capaces de dar el salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza.
Danos locos que acepten diluirse en la masa, sin pretensiones de erigirse un escabel, que no utilicen su superioridad en su provecho. Danos locos, locos del presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberadores eficientes del proletariado, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. Danos locos, Señor, danos locos. Amén.